Saludos y muy buenos días, tardes, noches. Cuando usted esté viendo esta cápsula financiera, reciba nuestro gran abrazo. Estamos haciendo una comunidad de personas que quieren hacerse decisiones importantes, responsables e inteligentes. Y a partir de ahí, pues escuchar siempre la voz de los expertos para tomar buenas decisiones es lo principal. Por eso, bienvenidos a esta cápsula financiera que se transmite por el Instagram de Vidal Villalobos, LinkedIn de Vidal Villalobos, por Facebook Jonathan Prendas, por el YouTube de Conversando con Jonathan Prendas. Siempre déjenos sus mensajes ahí en las diferentes redes sociales de qué es lo que les gustaría saber, entender, comprender, y nos damos a la tarea de estudiarlo y también de traer respuestas, que también es parte de un ecosistema informativo. Vidal, bienvenido una vez más a la cápsula financiera de este día. Saludos cordiales, Jonathan, y saludos a todas las personas que siempre nos hacen el favor de regalarnos un tiempito para escuchar. Esperamos que información de validez para que tomen decisiones y que puedan al final incidir positivamente en sus vidas. Y esta vez con información de primera mano, Vidal, porque están pasando cosas dentro y fuera del país que altera hoja de ruta o confirma si tiene buena lectura. Así es. Empecemos tal vez por dar un recuento de la parte internacional. A pesar de la situación que se está viviendo, de los inconvenientes que se están presentando en la relación Estados Unidos-Irán, que no termina eso de cuajar, ¿verdad? Porque hay un alto al fuego, pero sí se atacan, dicen que están negociando, pero se echan para atrás. Bueno, cosas que vamos a hacer una referencia ahora de las últimas declaraciones, particularmente de el señor Trump. Pero empiezo a decirles que al inicio de la jornada del día de hoy las bolsas se veían resfriaditas, pero que sin embargo terminamos con el Dow con un avance de 874 puntos que lo llevó a 51.561, otro nuevo récord, don Jonathan. Y esta bolsa no termina de alguna manera de sorprendernos. El S&P subió 30 enteros, el Nasdaq 23 y el Russell 2041. Los temas de las incertidumbres que se generan en el mercado petrolero hacen que suba el precio del petróleo y que con eso suba también el rendimiento de los bonos del Tesoro. Y al final de cuentas, esta situación lo que plantea es la duda de qué puede pasar con las tasas de interés, que ya hemos dicho en otras oportunidades, es la actriz principal en los mercados financieros, y particularmente qué va a hacer precisamente la Reserva Federal. Un día sale un dato que lo favorece, otro día que no. Y las tecnológicas, sobre todo inteligencia artificial, también hacen su aparición. La atención se está girando hacia los datos de empleo. Hoy tuvimos uno, mañana vamos a tener otro. Y lo que nos preguntamos aquí es que si esto va a ser suficiente para mantener el ímpetu de los mercados cuando hay presiones en la inflación producto del petróleo. Dentro de las novedades, queríamos contarles que Benjamín Netanyahu dijo que había hablado con Donald Trump y que tienen discrepancias tácticas, pero que coinciden en lo esencial, mientras que Israel y el Líbano dijeron que estaban acordando un alto al fuego, pero en las últimas horas Hezbollah dijo que ellos no lo aceptan. Esto es precisamente lo que tiene en vilo al mercado, de que no tenemos una claridad importante con relación a los mercados. Los futuros para mañana están más o menos esperando algunos datos, que va a ser el dato de empleo importante que tendremos mañana. Les cuento que para mañana 5 de junio tenemos los ingresos medios por hora, las nóminas no agrícolas de manera oficial y la tasa de desempleo. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el
4.3%, que es la lectura anterior. También tenemos que decirles que la situación del mercado ha sido afectada precisamente por el ataque que Irán hizo al aeropuerto internacional de Kuwait y Estados Unidos diciendo que había neutralizado algunos ataques. Las acciones, como les decía, durante la gestión del día de hoy subieron de manera importante, alcanzando el Dow un récord histórico. El Nasdaq más o menos tuvo un desempeño un poco inferior, pero lo interesante que están refiriendo los analistas es que el inversionista como que se está cansando de las tecnológicas y de la inteligencia artificial. Y ya les voy a contar qué fue lo que pasó con Broadcom. Y esta situación en particular está haciendo que los portafolios estén rotando, se están saliendo de acciones de semiconductores y se pasan a otros sectores tecnológicos. Eso puede ser una buena noticia en la medida en que repartimos de alguna manera el incremento en las bolsas. Y no solamente, voy a decirlo de esta manera, le apostamos a un solo caballo en la carrera, sino que van siendo varios caballos más. Esta rotación se desencadenó por la venta masiva que se dieron de acciones de Broadcom. Esta empresa que fabrica chips se cayó un 12%. Y esto fue así después de que anunció ingresos inferiores a lo esperado para el segundo trimestre fiscal. Y eso contagió al resto de las empresas de semiconductores que han liderado el repunte hacia nuevos récords, pero que han estado sufriendo caídas generalizadas. No se vislumbra efectivamente por ahora un fin concreto a el problema del estrecho de Hormuz. Así que también de vez en cuando en el mercado es importante hacer una pausa. O sea, esto de subir y subir y subir no tiene tampoco mucho sentido. El mercado lo tiene que digerir. Entonces no sería extraño que durante un tiempito, mientras se asimila qué es lo que está pasando, el mercado de alguna manera se estanque. Y en reportes anteriores hemos dicho, por ejemplo, que le ha ido muy bien a otras empresas. La semana pasada Dell, luego Hewlett Packard, pero hoy Broadcom dio la campanada. Lo que debe significar para el analista, para el inversionista, que ojo, mucho ojo, no todos son iguales. No es lo mismo en todas las acciones y no todas las empresas están teniendo el mismo desempeño, por lo que debemos también tener eso en consideración en materia de las expectativas. También se vio hoy un detalle muy importante, ya no solamente en esas de inteligencia artificial. Recordarás, Jonathan y amigos, que habíamos hablado que había como una segunda ola. Sí. Y era que las empresas que le dan proveeduría a las de inteligencia artificial tenían que beneficiarse. Y que ya los analistas están planteándose cuál podría ser la tercera hora. La tercera hora podría ser en energía, porque se necesita energía para sostener ese hardware y ese software. Bueno, pues hoy sale un reportaje de una entrevista que se le hace en CNBC a un gestor de carteras que se llama Charles Cantor, y él dice que de acuerdo con su empresa han hecho estimaciones que la demanda de productos relacionados con la construcción de datos y computación se mantendrá poderosa por lo menos hasta el 2030. Así que todavía tenemos cuerda para rato, mi amigo. Cuerda para rato, Vidal, pero no está muy consolidado en el sentido de que cualquier nube en el horizonte puede causar un descenso de acciones, un mercado que empieza a cambiar, un freno que puede irse ajustando, un contagio que puede darse en algún momento. ¿Es así? Sin lugar a dudas, y siempre ha sido así. Hemos dicho que el wording o lo que pueda conversar en el mercado
puede llegar efectivamente a impactar ese ánimo, ese positivismo en el mercado. Y de todas maneras, también técnicamente, cuando un mercado sube de manera muy importante, algunos pueden empezar a tomar ganancias. Cuando el resto del público ve que las acciones o la bolsa está bajando, hacen lo mismo. Entonces es un efecto contagio, ya sea hacia arriba, que todos quieren comprar, o hacia abajo, que todos quieren vender, y se dan estas correcciones. ¿Qué pasa en una eventual corrección? Si es una corrección importante, quienes están estudiando las empresas se dan cuenta de que la empresa misma per se no está teniendo un inconveniente, es simplemente una venta en el mercado de sus acciones. Entonces más bien empiezan en ciertos niveles a recomendarla, porque ya se pone barata, y eso es lo que hace que de nueva cuenta la bolsa rebote. Hoy, el Departamento de Trabajo también, Jonathan, tenía que publicar las solicitudes iniciales y acumuladas de desempleo. Esto es como un seguro de desempleo que temporalmente le dan a unos trabajadores en los Estados Unidos. Entonces, tenemos dos mediciones. Uno es cuántos nuevos llegaron y el otro es cuántos están en esa masa y no consiguen trabajo. Se esperaba que llegaran nuevos en la semana 212,000 personas y llegaron más, llegaron 225,000. Pero, sin embargo, este incremento no debería llamar tanto la atención por cuanto los datos anteriores o los datos incluso que vaticinan una recesión o una crisis no son de este nivel. Estamos hablando de más de 300,000 personas que llegan a solicitar ayudas por desempleo por semana. Entonces, todavía tenerlo en 225,000, alerta, llama la atención algunas cosas, ya vamos a ver, pero en el tema del empleo no es tan complicado. Ahora, lo que sí nos estamos dando cuenta es que los empresarios no están despidiendo masivamente, pero tampoco están contratando de una manera intensiva, lo que nos hace pensar que el mercado se encuentra ahí como en un stand-by, esperando a que, diríamos los costarricenses, se disipen los nublados del día. Ahora, les decía que ese es un indicador, la gente nueva que llegó. Es quizás más importante revisar cuántos se están quedando pegados ahí, que son las solicitudes continuas, o sea, es gente que no logra salir de esa masa y encuentra trabajo. El dato quedó básicamente en 1.78 millones de personas. Esta es la totalidad de personas que están en el programa de auxilio por desempleo. Y este indicador, si llegara a aumentar de manera significativa, lo que significa es que los trabajadores despedidos están tardando más en encontrar empleos. 1.78 es un dato que no nos da evidencia de que hay un deterioro en el mercado laboral. Los sectores que salieron más afectados, con más presiones, fueron tecnología, empresas que están vinculadas precisamente a la inteligencia artificial. Ya hemos visto despidos en aquellos puestos en donde la inteligencia artificial puede llegar a ocupar ese espacio, alguna parte de manufacturas y todos los sectores que son sensibles al precio de la energía, pero servicios de salud, construcción especializada y consumo se sostienen de manera importante. Si el dato se deteriora a pesar de la situación que estamos viviendo, la Reserva Federal va a tratar de lanzar un salvavidas y lo que necesitaríamos es que se bajen las tasas de interés. Entonces, el dato por sí solo, una golondrina no hace verano, hay que ver otros datos para que se consolide la tendencia. Lo cierto del caso es que en todo este berenjenal de temas que estamos teniendo, este dato por sí solo ayudaría a que la Reserva Federal rebaje tasas en lo que queda del año, mi estimado Jonathan. ¿Qué implicaciones tendría para Costa Rica, mi querido amigo Vidal, esa reacción de decisiones de bajar las tasas?
Bueno, podríamos decir que hay varios sectores a los que deberíamos analizar. En el caso del mercado accionario, el dato es ligeramente negativo porque fue más alto de lo que estábamos esperando, pero no suficiente como para levantar los temas de recesión. A nosotros en Costa Rica nos preocuparía que Estados Unidos llegue a esa situación. En el caso de los mercados de bonos, el aumento favorece a que los bonos del Tesoro, porque se reforzaría la narrativa de una desaceleración gradual de la economía y una rebaja de tasas de interés. La rebaja de tasas de interés sube el valor de los bonos. En el caso particular de la moneda de los Estados Unidos, que no es otra cosa más que otro bien, otro servicio que se transa en el mercado y depende del precio, el efecto puede ser moderadamente negativo para el dólar, porque cuando las solicitudes superan las expectativas, el dólar se resiente. Vamos, la gente o quiere comprar dólares para aprovechar oportunidades de mercado o mejor se aleja si las cosas están de alguna manera complicándose. Para un inversionista en Costa Rica, el mensaje clave sería que este dato reduce el riesgo de que algunos analistas habían dicho que incluso por el aumento en el precio del petróleo y la inflación, la Reserva Federal podía subir las tasas. Más bien mantiene el escenario de recorte de tasas graduales. Nosotros dependemos absolutamente de los Estados Unidos para exportaciones, importaciones, turismo, inversión extranjera directa. Entonces, de alguna manera, si se logran tranquilizar estas cosas, si se baja finalmente la tasa de interés en los Estados Unidos y esto logra un estímulo en la economía de los Estados Unidos, nosotros nos veremos también favorecidos. Perfecto, dato interesante, importante, y hay que saber esperar y escuchar y poner atención para saber por dónde van las tendencias del mercado. Así es, sí señor. ¿Algo más que se nos quede por ahí por el día de hoy, Vidal? Muy brevemente, en la parte local, el tema que le damos seguimiento es el tipo de cambio. En el Monex hubo volumen muy importante, pero en el precio hubo relativa estabilidad. Para darles una información más concluyente, tendríamos que esperar un más rato para ver si esa tendencia se logra consolidar. Primero un piso y un rebote. Hubo un rebote importante en los últimos días, pero tendremos que esperar a ver si se sostiene. Perfecto. Quedamos atentos al podcast y a la cápsula del día lunes para tener más información de Vidal Villalobos, que siempre está atento para poder nutrirnos de información de primerísima mano. Gracias, Vidal. Gracias, Jonathan. Gracias, amigos. Y les deseamos lo mejor en sus vidas. Desde el fondo del corazón, un abrazo de colección.